Cualquiera que haya visto una película de James Bond, esa tremenda serie de Ian Fleming, se dará cuenta que los villanos principales son gente poderosa, pero gente que quiere siempre escrupulosamente sacar provecho desde el terrorismo, desde la manipulación de medios, desde la manipulación económica, desde la manipulación política, una ventaja, un control sobre una ruta de comercio, sobre la adquisición de propiedades, de recursos que los harán cambiar el orden de una región o de todo el mundo. Sin embargo, hay un evento muy especial que ocurre en la película Skyfall del año 2012. Y lo llega hasta el tope, llegan hasta un tren, pero su doble, su agente que lo cubre a James Bond, le dispara accidentalmente intentando disparar al villano. Y de ahí esa crisis comienza a salirse de control. ¿Por qué se sale? Porque ese villano acababa de robar información confidencial del M16, que es el servicio secreto inglés. Y no solo eso, ahí tenemos el primer símbolo, que es volvemos a lo mismo. Bond es disparado, se da por muerto. Ahí ya tenemos dos personajes que ya en este momento, al iniciar la película, son considerados muertos, fuera de servicio, murieron en el campo de batalla. Y ahí es donde empieza posterior a eso sale una resurrección. ¿Quién resucita? Silva. Una vez que Silva resucita, da su primer llamado. ¿Cómo da su primer llamado? Se infiltra en los cuarteles de MI6, causa una explosión, y esa explosión salen las noticias, y es donde Bond vuelve a aparecer. ¿Qué pasa? Bond vuelve a resucitar. Correcto, resucita porque él está en una vida tranquila. Los agentes secretos por lo general mueren jóvenes o terminan totalmente siendo desterrados o en prisión. Este Bond encuentra la salida perfecta y su patología del licor, su patología de las mujeres, su patología de su ego, lo hace alejarse de todo eso. Pero cuando ve que tocan el corazón de Inglaterra y lo que él más ama, que es su país y la institución por la que él trabaja, se da cuenta de que lo necesitan. Entonces, esa crisis que empezó pareciera resuelta con la muerte de Bond, vuelve entonces a ver, ese es el incidente que nos transmite hacia lo que va a ser toda la película, porque el atentado a MI6 pareciera que fuera lo más grave de la película, y lo es lo más grave a nivel de contexto, como país, como institución, pero lo que pasa es que comienza a adentrarse en la mente de la política inglesa un enemigo que viene de adentro, un enemigo que los conoce, un enemigo que siempre está un paso adelante. Y ahí lo vemos cuando Bond lo vuelve a incorporar, y cuando vuelve al cuartel, no vuelve al cuartel de MI6, vuelve a un cuartel que está incógnito, es en subterráneo. Ahí es donde tenemos ese partido, que ahí es donde empezamos. Tenemos como vos lo dijiste, tenemos un villano desconocido, tenemos un sistema de inteligencia escondido, aterrado, a la deriva, y tenemos dos personajes que están empezando a desarrollarse dentro de la película, tanto el héroe como Bond considerado el héroe y Silva considerado como el villano. Pero todavía no sabemos quién es Silva de momento. Sabemos que hay un personaje, pero ya ese personaje por sí solo empieza a hablar, se empieza a expresar, y ya lo empezamos a conocer, hasta que al final, cuando aparece, que es más o menos a mediados de la película, ahí es donde ya prácticamente ya lo conocemos. Lo nuevo que empezamos a ver es su personalidad. No sé si entramos un poquito en su personalidad. Claro, primero que todo la película se llama Skyfall. Cuando Bond
vuelve al búnker de M16, le preguntan Skyfall y él se va del lugar de interrogación. ¿Por qué? Porque toca una fibra en el corazón de él. Es el lugar donde se crió, el lugar de su infancia y donde recuerda los momentos más difíciles, que es la muerte de sus padres. Entonces Skyfall es interesante porque es una vista al pasado. Y así como ese búnker donde está M16 lo usó Churchill en la Segunda Guerra Mundial, también es una vista en el pasado. Es como si la película nos dijera, refúgiese en el pasado, porque en el pasado nadie lo puede cambiar, ni siquiera tu enemigo más íntimo. Y cuando entra Silva, entra en una isla y entra también hablando del pasado, porque habla de mi abuela tenía una isla, era una isla pequeña, la podíamos recorrer en 1 hora. Y usa su pasado para mostrar lo que empatía. La empatía, sí, no solo con Bond, sino con hasta el que ve el filme. ¿Qué pensamos de eso? Porque ahí vemos la parte humana del personaje y cómo él se introduce y quiere transmitirle a Bond lo que él siente. Cuando empieza a hacer la explicación de las 2 ratas, bueno, que estaban atestados de ratas, utiliza una trampa para acumular varias ratas, las ratas entre sí se comen, entonces solo sobreviven 2 y ellas cambiaron su naturaleza, ya no comen coco, ahora solo comen ratas. ¿Cuál es lo que Silva le quiere transmitir a Bond? Que lo que M, que es el personaje que ahora vamos a hablar, que es el personaje intermedio, y la catálisis. La catálisis, la causa de los 2 personajes, de cómo los 2 personajes murieron y por su propia cuenta resurgieron, y M está de por medio, donde entonces tenemos el héroe, el villano, y ese personaje del medio, que es el que el motivo. Correcto. Interesante porque lo que hace Silva, que nos hace muy distintos, es que invita a Bond a unirse a él. Le dice, aquí no hay viejas diciendo órdenes, aquí no hay tecnología, aquí usted puede escoger sus propias misiones. Como intentando apelar a ese... Tomó la dura decisión de cometer suicidio, no sirvió, y eso lo impulsó a él, o eso le dio a él esa luz, esa guía de que todavía él todavía no se ha acabado, él todavía tiene cuentas por saldar con la gente que lo abandonó. Sí, pero creo que más allá de saldar una cuenta con M, es destruir el legado de M. Porque una cosa es tener un problema personal con alguien que uno odia con toda su alma, pero otro es ir más allá y destruir todo lo que esa persona ama y representa. Entonces, por ejemplo, una película que me gusta a mí es Gladiador. Comodoro, que no es escogido como César, mata a Marcus Aurelius. Pero no solo matar a Marcus Aurelius lo hace feliz. Marcus Aurelius amaba a Roma. Entonces lo que hace Comodoro es crear unos juegos de gladiadores, vende todas las reservas de grano e intenta totalmente destruir a Roma, porque eso es lo que Marcus Aurelius quería más. ¿Qué pasa con el Joker en El Caballero de la Noche? Regresa. Para él, el Joker dice, yo no quiero matarlo a usted, pero le mata a Rachel. Su legado, sus seres queridos, su ciudad, y el alma de su ciudad. Exacto, la esperanza de la ciudad, que era Harvey Dent. Entonces mata lo que más le duele. Creo que eso es algo todavía más maléfico de lo que representa. Entonces creo que es lo que quiere Silva. Primero destruir con una bomba a M16, luego destruir, infiltrar el sistema, porque llega a meterse dentro de la red de M16. Comienza a destruir agente por agente en cada puesto que estén en el mundo. Entonces comienza, hasta hay una reunión del primer ministro. Llega a esa escala. Vemos con otros personajes en otras películas de Bond que nunca se llega a la escala de tener una audición con el primer ministro, porque es tanto el ataque a Inglaterra
que da miedo. Es un enemigo poderoso. Sí, y ahí es donde vemos que el único que está en control es Silva. Y tanto el personaje del medio como Bond se vuelven reactivos y no proactivos. Y hasta el punto en el que Bond tiene que tomar la dura decisión de cambiar su metodología y escaparse. Pero ahora, ¿a dónde se escapa? A Skyfall, a su pasado, donde el ama de llaves le dice algunas de las mejores formas de matar son las formas antiguas. Entonces él saca un cuchillo en vez de sacar una pistola. Y lo interesante es que se vuelve un juego de ratón y gato. En la guerrilla, por ejemplo, en los países que han sufrido de ese trágico personaje, por decirlo, político, la guerrilla se sabe muy bien que nunca se va a tomar el poder de un gobierno, pero el gobierno tampoco tiene la capacidad de destruir la guerrilla. Entonces se vuelve una guerra, conflicto armado muy intenso, de un gato y un ratón, que uno se persigue y el otro se resguarda y el otro contraataca y así, y entonces nunca va a haber una solución. Aquí parece que fuera lo mismo. Silva siempre está un paso adelante, pero ahora Bond está un paso adelante, entonces siempre hay ese conflicto. Pero ya con eso, ahí es donde yo digo que en el momento en el que él decide escaparse a Skyfall es donde él quiere romper ese círculo. Sí, lo quiere romper. Y hay algo interesante con eso de romper. Si uno va a Casino Royale, que es la primera película con este nuevo Bond, se le ve que hay una crítica hacia Bond de que es un egocéntrico, que no tiene cuidado, de que es muy impulsivo y que esas cualidades hacen que sea un agente que no se pueda confiar. Sin embargo, en esta película se deposita, Inglaterra entera deposita toda su confianza en Bond, en un hombre borracho, en un hombre que no respeta la autoridad, en un hombre que no está apto física ni psicológicamente para pelear, pero sin embargo se le deposita toda la confianza en Bond. ¿Por qué será? Creo que en estos casos donde ya el mismo sistema de inteligencia se dio cuenta de que Silva ya los conoce a todos, ya saben cómo actúan, ya saben qué van a hacer, ya tienen todo controlado, al mismo Q, agente Q que con todas sus capacidades, él mismo fue burlado. Si Silva si quiere conocerlo, lo humilló. Lo humilló. Entonces, ahí fue, esto tal vez fue una cosa que Bond lo tomó por iniciativa propia. Esto no está funcionando, esto va a seguir así, vamos a perder, nos van a matar, vamos a cambiar las reglas del juego. Al cambiar las reglas del juego, más bien él, vamos a ver, él pasó a ser a cada rato el depredador. Ahora él se convirtió en la presa, en el conejillo de Indias, en la carnada, para poder para que ahora más bien no sea ellos buscando a Silva, sino Silva buscándolos a ellos. Y ahí es donde Bond plantea su nueva estrategia. Sí, hay un conservadurismo también, como lo has explicado con esa estrategia. Es un brochasmo de conservadurismo. ¿A qué me refiero? A que se deben respetar las instituciones y se debe respetar la tradición. Cuando Silva intenta cambiar todo el sistema y los procesos que hay dentro de la inteligencia británica, Bond completamente se devuelve al pasado, como a lo tradicional. Cuando Silva y respeta a M, quizás lo de M dejarlo abandonado moralmente puede ser bueno o malo, no sé, pero siempre prima la institucionalidad en vez del individuo. El conservadurismo es que siempre hay una jerarquía, ¿cierto? Siempre importa más el que esté más arriba que la gente. Claro. Y ese conservadurismo hace también que se necesite de él mismo para salir, porque el ambiente de la inteligencia y el ambiente
en el que habitan Silva y Bond es muy conservador. Es proteger a su nación sobre encima de todo, incluso violando derechos o tratados internacionales. Y ese mismo conservadurismo es el que se necesita cuando Silva se sale del molde, cuando intenta hacer el cambio de status quo y de todo el contexto. Claro. Y ahí tenemos ese punto. Y ahora volvemos a un punto en donde el sitio Skyfall. ¿Por qué escogió Skyfall? Ese sitio en particular donde sabemos que desde el principio era la causa de varios de los problemas que Bond fue arrastrando a lo largo de su vida. ¿Por qué Skyfall? Porque a sus raíces, porque a un lugar remoto, lejano, donde no tiene tecnología, no tiene todas sus armas, el mismo automóvil parte del problema, pero terminará siendo un aliado de Bond. Y tenemos un villano que, bueno, termina siendo derrotado, termina en su propio juego y por su propio ego, el cual Bond siempre fue víctima de. Exacto, correctamente. Y lo recursivo de Bond, que es una paranoia esta película, porque Bond necesita salirse de ese status quo, de todos los protocolos, que es volver al pasado, para destruir lo que ha salido del status quo, para volverlo a que todo vuelva a la normalidad. Creo que Bond es un hombre muy recursivo, con un amor absoluto a M y a su país, pero que no le importa sacrificar el protocolo por proteger lo que él más ama. Correcto. Bueno, este es un análisis que hemos brindado de la importancia de Silva. Creo que es uno de los personajes y villanos más completos de todas las películas y libros de James Bond, además de un tremendo actor, un actor sofisticado, un actor que hasta uno lo comprende en cierta manera y que lo hace también odiar, pero a la misma vez entender, que es algo brutal que hace, además de tener cierto tipo de acento como lo es Javier Bardem. Creo que crea una alusión, un personaje bastante. Un análisis por la película de Skyfall. Síganos para más análisis. Vamos a hacer análisis de varias películas muy características. Creo que en la siguiente estaremos hablando del Gladiador. Y nos despedimos.